familia, radio escuchas, bienvenidos una vez más esta tarde a este programa Impactando el Reino de Dios. Gracias por escucharnos, por vernos. Estamos muy contentos todos aquí de poder compartirte un tema que Dios ha movido en nuestro corazón a cada uno de nosotros, sí, claro que sí. Para que seas lleno del conocimiento de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y en esta tarde, en esta mesa, hay caritas nuevas, hay una invitada especial, Claudia, mi hermana Claudia, ministerio está en el servicio, sí, amén. Y sus hijas, sus dos pequeñas, Jessie y Iván, están en panderos, están sirviendo también, sirviendo a Dios, gracias a Dios, juntamente con su esposo. Y les quiero compartir antes de seguir con esto, que por favor nos siga, nos escuche ahí en las redes, ¿verdad? En YouTube estamos como Casa de Oración Yo Soy el Buen Pastor, ahí denle clic a la campanita, síganos, escúchenos. En Facebook estamos como Casa de Oración Yo Soy el Buen Pastor Oficial, esa es la página de la iglesia, y tenemos otra página que es la de la radio, se llama Impactando el Reino de Dios. Así nos puedes encontrar en Facebook como en la iglesia, tanto en la radio. Y también tenemos Instagram. Estamos como @casa yo soy el buen pastor. Síguenos, estamos subiendo constantemente palabra, estamos subiendo últimamente las panderistas, nuestras hermanas han tenido una inspiración de cómo recibir a los hermanos, a la gente, con textos bíblicos. Si te falta fortaleza, hermana, ten esto. Si te estás desanimada, te falta esto. Claro que sí. Y nos están recibiendo con la palabra que el pastor da. A la siguiente semana, el Espíritu Santo mueve, pero esa palabra la transforman en un diseño para podértelo regalar. Y claro, así queremos recibirte, amado hermano, ya sea en la iglesia, en la página, estamos atentos. Y también nos puedes llamar ahorita el pastor, juntamente con el líder de alabanza, ya ha estado aquí, mi hermano Cristian, han tenido el placer de escucharlo. Están en los teléfonos y nos pueden llamar al 55 1107 1440, extensión 537. Lo repito, ¿vale, hermanos? 55 1107 1440, extensión 537. Ahí va a estar el pastor, el líder de alabanza, atendiendo y orando la petición con la que viene. Y también si tienes algo que compartirnos, como un milagro un milagro que Dios haya hecho en ti, alguna situación difícil, háznoslo saber, vamos a orar. Y si tienes algo bueno que compartir que Dios haya hecho en ti en este tiempo, llámanos, vamos a ponerlo aquí en la radio para que también los que nos escuchen tu testimonio, y también con el pastor. Claro que sí. Muy buenas tardes, queridos Radio Escuchas, ¿verdad? Estamos aquí un día más agradeciendo a Dios y agradeciendo a ti, siempre recordando, ¿verdad?, que la radio la hacemos todos. Entonces es necesario, ¿verdad? Ahorita que está el pastor aquí en cabina, ¿verdad?, y en los teléfonos, pues es para recibir, ¿verdad?, muchas peticiones. Yo voy a dar ahorita un texto acerca de las peticiones y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, ¿verdad?, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es una seguridad que tenemos que tener, querido Radio Escucha, que el saber, ¿verdad?, que ahorita un siervo de Dios esté ahí tomando la petición del pueblo y presentándola delante de Dios, tienes que tener esa seguridad que Él siempre nos va a oír. Amén. Y dice, porque si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Y sabemos que si Él nos oye, también podemos pedir. Y si sabemos que tenemos las bendiciones y promesa, es que Él ya lo ha hecho. Amén. Recuerda que ¿verdad?, de la música ahorita, la primera, la alabanza, pues es una primicia, ¿verdad? A lo mejor no conozcas mucho qué será esa primicia, pero es un fruto, ¿verdad?, que nace dentro de la casa, así como lo decía el líder de alabanza hace 8 días, y todo es por fe. Amén. Entonces esa canción de verdad es por fe,
que Amén. tú, ¿verdad?, vas a recibir lo que hoy presentes delante del Padre. Amén. Pero eso sí, Él siempre pide eso, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Qué es el requisito? Y es que le creas. Amén. Entonces, ese Amén. canto hermoso, ¿verdad? Yo te invito a que lo escuches. Se llama Jehová Jireh, ¿verdad? Amén. Así es el primer sencillo de muchas bendiciones que, si Dios lo permite, pues vamos a estar, ¿verdad? Todas son vivencias, verdaderas vivencias con Dios. No podemos hablar de algo que no hayamos vivido. Amén. Entonces, ese es el evangelio, es un evangelio de verdad, de vida. Entonces, ¿verdad? Dice el canto, por la fe yo viviré, por la fe Amén. obtendrás, ¿verdad? Porque habla de ese padre, ¿verdad? Abraham, el padre de la fe. Y bueno, pues vamos a comenzar, Así ¿les es. parece, queridas Y- hermanas? Y de Amén. hecho, esa canción, la que Dios dio al grupo de alabanza, la pueden encontrar en YouTube Ah, sí. como Jehová Jireh, y el Jehová grupo es Vivo Adorando. Igual escúchenla, que Dios le ministre, esperamos que sea de bendición. Y también denle like y sigan. Claro que sí. Muy Y bien. bueno, tengo un texto que Dios ponía en mi corazón. Estamos en un tema en este tiempo de las mujeres de soy un milagro. Sí, claro que Amén. sí. Y aquí en Lucas 18:27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Amén. Y así Amén. como nosotros que vamos a la iglesia, en nuestra boca hay milagros y debemos hacer que en la tierra ocurra. Amén. Pero también algo que me quiero centrar es que tú puedes ser un milagro para el que está en tu casa, tú puedes ser un milagro para el que te está escuchando, como por ejemplo tú ahorita, y me quiero basar como Moisés fue un milagro de libertad, fue un vaso usado por Dios, de libertad y provisión para 1,5 millones de personas a nuestro alrededor. Él fue esa persona que fue milagro para los que estaban cautivos, para los que ya querían, que clamaban a Dios, oye, se quejaban. Bueno, llega un hijo de Dios y para Moisés el milagro fue escuchar a Dios. Ese es un milagro, sentirlo, Claro. obedecerlo. Pero para un hijo de Dios, para alguien que conoce, por ejemplo, nosotros queremos que ser esos vasos, y para tu vida que haya sido un milagro escuchar la palabra de Dios y que vengas, bueno, fueron las hermanas las que estamos aquí, pero fue a través de Dios. Claro. Entonces, como Moisés, la voz de Dios, la indicación de Dios, fue un milagro verlo, un milagro escucharlo, para el pueblo, un milagro la vida de Moisés. Y yo me quiero basar un poquito a la juventud, a las mamitas, a los padres, que conociendo, si estás desanimado, vas a una iglesia, no vas, o ya escuchaste de la palabra, pero estás en un intermedio, estás todavía dudándolo, yo te puedo decir que yo te puedo dar un testimonio de mi vida en salud, en economía, pero por sobre todo algo que marcó mucho, la vida de las madres es un milagro para la vida de los hijos. Una madre que ora, una madre que confía en Dios, una madre que no permite que nada extraño fuera de Dios pase a su casa, es un milagro para el hijo a corto tiempo. ¿O por qué lo digo? Porque voy a poner a mi mamá, y es una experiencia que yo quiero compartir tanto con las señoritas, los jóvenes, tanto con las mamás, que a pesar de lo que escuchen, que a pesar de lo que vean, desánimos, porque luego la familia te desanima, la misma familia, y te lastima, pero a pesar de lo que tú veas, mamá, papá, señorita, joven, a pesar de lo que tú veas, sé constante en Dios. Lo que te puedo decir es que Dios no se queda con nada, y Dios te va a dar desde lo más, Él te conoce, y te va a dar desde lo más profundo de tu corazón. A mí, mi mamá constantemente me decía, ve a la iglesia. Tuvimos algunas situaciones difíciles, como normalmente Claro, a lo mejor las mamás con las hijas, ¿no? Hay como que ese roce, o que Sí, no me ¿verdad? De entiendes. no ponernos de acuerdo. Entonces, tal vez sea mal consejo, hermana. No, esa fue mi experiencia. Pero mi mamá lo que me dijo
y que yo creo que todos los papás dicen, no, aquí mi casa no es una fiesta, Ya lo que tú quieras. Sí, pues son reglas, ¿no? Que al final vamos a poner. Entonces como vamos a decirme, ¿sabes qué? En esta casa es la casa de Dios, no quieres obedecer, bueno, pues bye. Entonces tuve que irme, pero siempre mi mamá estuvo al tanto, estuvo orando. Tal vez no Claro que platicábamos, sí. pero yo sabía que el Espíritu Santo ya me estaba redarguyendo y yo ya decía, chin, mi mamá, chin la iglesia, chin esto. Pero siempre estuvo una madre orando. Orando. Y aunque no nos veíamos, la intercesión, la constancia, eso me refiero, la constancia de una madre hacia con sus hijos, hacia con sus hijas, o hacia con su esposo tal vez, las va a fortalecer, y a través de la oración a corto o a largo tiempo se va a dar el fruto. Uno, que la mamá ve al hijo otra vez ya en la casa de Dios o con el anhelo de su corazón de la madre, y va a regresar como el hijo pródigo, ¿no? Me salí, hice lo que... Pero mamá, perdóname. ¿Por qué? Porque hubo una oración y el Espíritu Santo redarguyó en mí. Y cuando Dios devuelve, cuando Dios da bien, no da medias, y yo he aprendido que el Espíritu Santo cuando obra lo hace en su totalidad, lo hace completo y lo hace todo perfecto. Y puedo decir que cuando ve la madre la respuesta, que mi hijo regresó a la casa, mi hijo, Dios, gracias por contestarme, también por ende recibe la hija bendición. Entonces Claro que sí. también yo algo que yo no sabía, o que de chiquita también decía, no, pues ya, cuando yo me case yo quisiera un hombre así, ¿no? Típico de mujeres. Pero yo no, Dios conoce los anhelos de nuestro corazón, los pensamientos más profundos, yo compartía. Pero a través de esa oración siguió otro hogar que pudo ser bendecido, y Dios me pudo dar mi hogar, que yo a lo mejor todavía no quería, pero, o no lo pensaba, porque estaba envuelta en el trabajo, en mis cosas como joven, pero mi mamá está orando por mí, que por mi esposo, que la iglesia. Entonces puedo decir que mi madre, a través de Dios, fue una persona de milagro, y yo quiero ser también esa persona de bendición hacia con la vida de cada uno. Y una mujer de fe, ¿no? De fe, porque yo creo que la oración va acompañada acerca de la fe, ¿no? Y en esa constancia, lo que yo creo que en este caso la mamá, que sabemos que es, la misma Biblia te lo indica y dice que es una madre que edifica. Entonces ella tiene esos elementos de la fe, de la oración y la constancia, ¿verdad? Porque si ella no tuviera fe, entonces vería la situación y la circunstancia. A lo mejor mi hijo no tiene remedio, pero creo que las mamás no podemos tener, esas mujeres que habla aquí la palabra de Dios, no podemos tener esta vista. Nosotros tenemos que ver la vista en la fe, que es la palabra, lo que Dios dice acerca de tus hijos y lo que Dios habla acerca de que tus hijos son esa heredad, son esa herencia de Jehová, lo llama la palabra de Dios. Entonces tú no puedes, aunque veas las situaciones, veas las circunstancias, veas lo que tú estás mirando naturalmente, rebelión, desobediencia, ¿no? Que tu hija misma, ahorita tú platicas, se está yendo, ¿no? Porque a lo mejor, no, mamá, perdóname, yo me quedo, pero tomaste tus cosas y fuiste. Pero ella no se quedó ahí, sino que ella peleó esa batalla, porque esa es una función de una mamá, el que no te quiten tu fe, el que no te roben esa fe de lo que Dios, esta casa es casa de Dios. Tú eres una hija de Dios y no oras, no da. Ahí yo creo que aplica la palabra de Dios donde dice que te va a bendecir hasta 1000 generaciones. No tan solo regresó a casa a su hija, no tan solo fue restaurada, no tan solo volvió, me imagino que a la casa de Dios, ¿no? Sino que ahora su esposo, sus hijos, y esa oración trasciende, porque Dios hay una promesa en la cual nosotros nos tenemos que tomar. Una, yo en mi casa serviremos a Jehová, pero también que el Señor va a bendecir hasta 1000 generaciones. Y esa es la visión de una sierva de Dios en este caso. Y bueno, y la palabra también nos da una instrucción, ¿no? Por ejemplo, ahorita aquí tenemos en Proverbios. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello.
Entonces, esta es una parte en donde el Señor también nos da la instrucción como mamás. Claro. Y es algo que le debemos de estar declarando a nuestros hijos y enseñarlos, porque sí es verdad que llegando una etapa de la edad de nuestros hijos, pues a veces sí es complicado. Es muy complicada esta entenderlo. Parte. Nosotros como personas, pero sabemos que siempre dirigidas por la mano del Señor, la instrucción, el Señor nos las dejó. Y aquí está esta palabra, es muy hermosa y siempre hay que declarársela a nuestros hijos, queridos radioescuchas. Esta es una palabra hermosa, está en Proverbios 1:8 y esta es del 8 al 10. Y si tiene usted algún problema ahorita con algún hijo, alguna circunstancia, esta es la palabra que usted debe declarársela a su hijo. Amén. Y con la fe, porque esa es principalmente la fe que nos va a mover a seguir orando por nuestros hijos. Y no desanimarnos, porque hay veces que nuestros ojos no miran esos resultados, pero sabemos que los tiempos son perfectos de Dios y en su tiempo el Señor va a hacer crecer ese fruto agradable en cada una de nuestras. Bueno, en mi caso yo tengo 2 hijas, pero en el caso de los que los que estén escuchando, si son varones, si son chicas, 12, mi hermano. No importa, o sea, el Señor va a cumplir su promesa en cada uno de nuestros hijos, porque siempre como madres hay que estar en oración, cubriéndolos con la palabra del Señor. Y fíjese que yo recuerdo una predicación del pastor Hansel cuando nos predicó acerca de la fe. Esa fe que tiene que ser, incluso nos ponía un ejemplo, ¿no? De saltar al vacío. Pero decía algo importante y que nosotros tenemos que tomar en cuenta acerca de un milagro. Que Dios lo puede hacer a corto plazo, ¿no? Al instante, ¿verdad? Porque para Dios no hay nada imposible. Pero decía a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Entonces no sé cuál sea la función, ¿no? En este caso de nuestro milagro o el milagro que ahorita mis hermanos, la gente que nos está oyendo, pueda hacer un milagro a largo plazo. Y es por eso es que nosotros tenemos que empaparnos de la fe. Tenemos que tener ese conocimiento y saber que esa fe tiene que darnos la fuerza, la palabra de Dios, porque si es a largo plazo, es que también nosotros vamos a ser tratados, vamos a empezar, también nosotros vamos a ser formados, no nada más nuestros hijos, sino nosotros también tenemos que ser formados en lo que a veces también como padres, pues no estamos haciendo lo correcto, lo que ahorita decía, hijo mío, instrúyete, oye el consejo, pero a veces ¿qué consejo estamos dando como padres? Y eso también tenemos que poner ahí una atención, ¿no? Porque sí, es muy importante y lo que importa es aquí la constancia. Yo creo que ahorita la perseverancia. La semana pasada hablábamos, ¿verdad? Mujeres de fe, mujeres que entendían los tiempos, ¿verdad? Que les tocó vivir y es algo que hoy, ¿verdad, querido reescucha? Pues te queremos invitar, ¿verdad? Ya casi nos vamos al corte. Yo nada más voy a dar la definición que es una madre. Sí, porque este mes nos tocó festejar, ¿verdad? Nuestras mamás, pero esto no es tarea de un día, sino de toda la vida, ¿verdad? Y entonces, bueno, dice aquí, ¿verdad? Yo hablaba un poquito de la mamá de Moisés, viendo la situación, entendiendo los tiempos, ¿verdad? Pues ella empezó a fabricar, porque sabía que ese bebé tenía que ser, por decreto de Faraón, lanzado a las corrientes. Y es lo mismo ahorita. Entonces yo ahorita, a ver, pasada, si me permite, regresando del corte, adelante, ¿verdad? El decirte ahorita qué significa la palabra madre, porque gracias a Dios, pues muchas nos ha permitido, a otras pues les falta, pero nos tenemos que preparar. Y entonces fíjate, una definición que yo encontré de la palabra mamá, significa lugar donde se origina la vida. Esa es la primera definición. Y la segunda, ¿verdad? Dice, significa río que lleva un cauce. Entonces vamos ahorita regresando del corte. Pídele dirección al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué Dios da esta definición a una madre? Y vamos a ver, ¿verdad? Que era una bendición. Es una bendición de Dios el poder, pero a lo mejor no vemos tan bendición nuestros hijos ahorita, ¿verdad? Pero regresando a los 13, ¿verdad? Los 13 a los 15 años, ay Dios mío, qué bendición.
pero vamos a regresar, amén. Te estamos esperando, ¿verdad? Tus comentarios y bueno, pues síganos en la definición, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenido nuevamente, amado Radio Escucha. Muchas gracias por quedarte, por sí, seguir. Sí, siguen ahí. Interesado en esta plática, en esta enseñanza. Y antes de empezar con mi hermanita Brenda, claro que sí, nos quedamos vamos a dar nuevamente los números. Es 59 11 07 14 40. Lo vuelvo a repetir, 59 11 07 14 40, extensión 537. El pastor y el hermano Cristian, el líder de alabanza, están atendiendo las llamadas, están orando por cualquier petición. Igual ya vimos que nos están viendo. Diana Arellano, saludos, vamos a estar en oración y al pendiente de, también me comentan que Rebe Peña nos Dios está viendo y vamos a poner cada petición delante de las manos de Dios, que por eso estamos aquí. El día jueves, ¿verdad? Los días jueves, 7 de la noche. Amén. Estamos orando por todas las peticiones. Amén. Y por último, digo nuevamente en las redes sociales, hermano, no se les olvide seguirnos, ver las prédicas, también son muy interesantes, muy movidas por el Espíritu Santo de Dios. Amén. En YouTube, rápidamente, como Casa de Oración, Yo Soy el Buen Pastor. Facebook, Casa de Oración, Yo Soy el Buen Pastor Oficial. Otro Facebook, que es el de la página, Impactando el Reino de Dios. Y también en Instagram, @casa Yo Soy el Buen Pastor. Síganos, nos pueden mandar mensaje, vamos a estar al pendiente. Y bien, hermanas, continuamos. Bien, ¿verdad? Pues vamos a ser breves, ¿verdad? Para que no se duerma, querido Radio Escucha, ¿verdad? Bueno, pues así como mencionamos, ¿verdad? Este mes de la madre, comenzábamos, ¿verdad? Pues ya prácticamente concluyó, ¿verdad? Y bueno, pues también, para que siga, ¿qué me sigue? A ver, díganme ustedes. El mes del papá. Ahora el día del papá, ¿verdad? Ahora vamos a empezar con los papás, bien hermoso, ¿verdad? Esa autoridad, el sacerdocio. A ver qué preparamos, ¿verdad? El Espíritu Santo que nos guíe, ese sacerdocio tan importante que Dios les entrega, ¿verdad? Pero bueno, vamos a concluir. Y como les decía, ¿verdad? Para el tiempo, ¿verdad? De la mujer, a partir de Génesis, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ella es bendita. Dios la bendice. Y lo primero que bendice a una mujer es con estas dos características. El primero es el lugar donde se va a originar la vida de una persona. Amén. Tu cuerpo tiene que ser preparado. Yo creo que las señoritas, ¿verdad? 12, 13 años, pues empiezan los cambios hormonales, empieza todo la preparación, ¿verdad? Para que a una edad madura, adulta, puedan dar pues una encomienda, ¿verdad? Lo que Dios, ¿verdad? Para eso fuimos creadas, para la bendición, ¿verdad? Y qué bendición mejor que son los hijos. Amén. Pero mientras nos preparamos, ¿verdad? La mujer, así como la mamá de Moisés hablábamos, pues tuvo que ser llena de sabiduría. Ahorita mi hermana Claudia, ¿verdad? El texto que daba de Proverbios, claro que tuvo que llevarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una cosa que tenemos que saber como madres, tanto las que se están preparando como las que ya somos, ¿verdad? Tengo que saber los tiempos. ¿Qué tiempo nos tocó vivir tanto a mí y a mis hijos? Ajá. Eso no se te puede ir ahorita porque sería las corrientes, ¿verdad? De Egipto. Recordemos que Egipto representa esclavitud y Faraón representa, ¿verdad? El Señor lo reprenda, todos esos pensamientos de mal. Las corrientes de este mundo, pues a veces no son las mejores decisiones para nuestros hijos entre los 13, 14 años, ¿verdad? Entonces tenemos que saber guiarlos. Y dice aquí, ¿verdad? Que la mujer procede la vida. Entonces toma tu cuerpo, Dios, para traer vida a este mundo. Amén. Gloria a Dios. Y lo hace a través de esa bendición. Un milagro poderosísimo. Que pueda gestarse la vida dentro de ti, formando una vida. Pero tú estás como ese vaso. Somos vasos. Y no nos pertenecen los hijos le pertenecen a Dios. Pero tenemos que saber si ese vaso va a estar limpio o va a estar sucio. Porque tú te toca esta palabra, ¿verdad? Que nos dice la Biblia, la instrucción. ¿Cómo es que vas a instruir a tus hijos?
Pero antes de que nazcan, hay una bendición hermosa, que Dios va a usar tu vientre, ¿verdad? Y en ese vientre se llama, pues, ¿dónde se forman? A ver, ayúdenme, el agua que se forma, hay los doctores que nos están ayudando. El líquido amniótico, ¿verdad? Amniótico. Que es esa agua. Entonces, Dios usa como vaso de agua para que se geste la vida. Entonces, tu hijo nace a través de esa agua, porque es la que le está sustentando. Todos los nutrientes, todo lo obtiene el agua. Entonces sabemos que el agua es una función de vida. Por eso el vientre tiene que tener ese líquido amniótico y dentro de él crea vida. Entonces, ¿qué vamos a entender primero? Que yo como vaso soy portadora a través del agua para que una persona venga. Amén. Y por eso Jesús, vean qué hermoso esto. Yo voy a hacer que venga una vida a través de lo que se está gestando en mi estómago, y es el agua, ahí se gesta. Pero para que mi hijo pueda volver a Dios, necesita el agua de Jesucristo. Amén. Por eso Jesucristo fue necesario, le dijo así a Juan Bautista, es necesario, ¿verdad? Porque Juan dijo, oye, perdón, pero tú eres, ¿verdad? El Hijo de Dios, yo no soy digno de nada. Y dijo, es necesario, porque tú eres una bendición para que llegue a través del agua una persona, se geste. Pero Cristo en el bautismo es para que pueda a través de del agua también, que fue el bautismo de Cristo, regresar al Padre. Amén. Entonces tú y Cristo son uno. Amén. Como vasos. Así como Él dio su vida, tú vas a dar la vida por tus hijos. Y algo hermoso, ¿verdad? Porque fíjense la palabra que dice río que lleva un cauce. Y sabemos, ¿verdad? Que todos los ríos van a llegar al mar. ¿Sí sabemos o no? Sí, amén. Todos. Un chiquito, un río grandote, todos van a desembocar al mar. Pero la mujer que no es sabia no lleva cauce. Mis desórdenes, mi falta de perdón, mi odio, mi rencor, todo lo que se ha gestado en una mujer que no teme a Dios, que no busca la palabra, que no ha entendido que es una bendición el poder ser madre, pero eso te demanda que tu vida la des por esos niños. Amén. Por eso dice, ¿verdad? Que el amor de Dios, el amor de Cristo, lo que Él vino a hacer por nosotros, es semejante. No hay otra cosa mayor que podamos asemejar el amor de Dios. Solamente es semejante al amor de una madre. Porque es capaz ella de dar su vida. Amén. ¿Cómo es que la voy a dar? Bueno, dice que la mujer necesita ser sabia. Por eso decía el texto, hijo mío, escucha a tu padre, pero no rechaces la instrucción de tu madre. Si algo vamos a hacer como mamás, ¿verdad? Porque necesitamos hacer gente de bien. Y si yo estoy en la palabra de Dios, ella se va a encargar de darme primero a mi dirección. Imagínense un río fuerte, porque imagínense que no lleva un río, a ver, que no lleva un río, que no puede correr en un río. Piedras, árboles, carros, tienen la fuerza para jalar todo. Imagínense usted como río sin cauce, sin saber a dónde dirigir a mi hijo, cómo corregirlo, cómo instruirlo. Entonces, cuando tú en la palabra eres un río en cauce, tú sabes hacia dónde vas a encauzar a tus hijos. Amén. Y lo primero que una madre en ese amor, comparada al amor de Dios, al amor de Cristo, es que le va a instruir. Amén. Número 1. Número 2, lo va a corregir, ¿verdad? Porque esa instrucción empieza por etapas. De que nace hasta los 7 años. Tienes para instruir al niño, llevarle a la iglesia, escuchar, leerle un texto, aprenderse, cantar. Tienes ese tiempo. Amén, sí. Y de los 7 a los 14, que es el segundo septenio de una persona, de un niño, estoy hablando de un crecimiento, tienes que aprender a corregir, ¿verdad? Algo que decía ahorita mi hermana, ¿verdad? Su mamá, pues yo me imagino imagínate de los 7 a los 14, ¿qué no hacen los niños?
Y la corrección, siéntate bien, ¿y qué te dicen? Ellos vienen esa etapa difícil también, ¿verdad? Hormonalmente, que va a venir un rechazo. Todo lo van a rechazar, el consejo, la instrucción, todo no me interesa, quítate, ponte el suéter, no hace frío, y te van a llevar esa contra. Entonces, ahí es cuando la mujer tiene que saber más, ¿verdad? Entender la etapa de tu hijo de los 7 a los 14, y es que los tengas que corregir. Amén. Cómo hablan, cómo comen, cómo se visten, qué amigos, y ahí estás. Tercera etapa, ¿verdad? Y con eso voy a concluir, de los 14 a los 21 años. Entonces dice la palabra de Dios, tienes que estorbar. Porque hay niños, ¿verdad? De los 14 a los 21 es prepa universidad, ¿verdad? ¿Cuántos no nos sacaron canas verdes? Sí. Querido Radio Escucha, ¿te han sacado canas verdes? Pues a nosotros sí, ¿verdad? Que Dios nos ha permitido tener hijos profesionistas, de verdad. Porque ya las influencias de las corrientes de este mundo no obedezcan, tú ya tienes 18, ya no llegues a casa, ¿por qué le vas a avisar? Y todo. Entonces la mamá sabida de este tiempo que está viviendo el hijo, como un río que lleva cauce, la palabra de Dios me dice, tengo que estorbar. Que fue lo que la mamá de Mari hizo. No, hija, no, así no es. Aquí en la casa así no es. Pero como no instruimos, no corregimos, mucho menos estorbamos, imagínese su hijo de los 21, es el cuarto septenio de una persona, a los 28. ¿Qué vas a tener como hijo? ¿Hacia dónde fue ese río? ¿Hacia dónde encauzaste a tu hijo? Y entonces es donde obtenemos, ¿verdad? Que lo que sembramos desobediencia, nunca hablamos de obediencia, nunca hablamos de la palabra. Entonces, si yo sembré desobediencia, voy a cosechar una desobediencia. Y dice la palabra de Dios que el que no conoce a Dios es como vivir en oscuridad. Amén. Sí. Entonces es lo que hoy la palabra de Dios. Hoy tú, ¿verdad? Delante de la palabra, ¿hemos sido sabios o no? Y vamos a ver, ¿verdad? Porque todas, ahorita mi hermana, no sé si quiera compartirnos, ¿verdad? Su testimonio de fe en la vida de su hija, porque tiene que dar ese amor. Amén. El amor de Dios, quédate con eso, querido Radio Escucha, el amor de Dios, con lo único que se puede comparar es con el amor de una madre. Amén. Amén. A ver, hermanita, cuéntenos. Pues sí, un milagro, ¿verdad? Sí, el Señor siempre hizo milagros, ¿verdad? Amén, amén. Y en la actualidad y en nuestras vidas, el Señor sigue haciendo milagros que la verdad nos ayudan a seguir adelante y sobre todo hacen que nuestra fe vaya creciendo más. Sí, claro. Les voy a compartir este texto, está en Isaías 49:1. Escúchenlo, ¿verdad? Dice, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Gloria a Dios. Es decir, que el Señor desde el vientre de nuestra madre nos ha tenido. Él tiene ya nuestro nombre. Y el testimonio que yo les voy a dar es cuando yo estaba embarazada. Y Radio Escuchas, yo les voy a compartir esto porque es parte de este crecimiento que el Señor nos da, de poder ser madres, del anhelo de querer ser madres y que el Señor en su tiempo nos da esa bendición. Amén. ¿Sí? Cuando yo me entero de que estoy embarazada, a los pocos meses, pues empiezo con problemas de complicaciones de amenazas de aborto. Mi vida era como muy estresada del trabajo y demás. Y yo les comparto esto, hermanos, porque Radio Escuchas, porque el Señor es perfecto en los tiempos. Claro. Hay veces que no entendemos esos tiempos, pero son perfectos para el Señor. ¿Sí? Y en ese momento empieza esa etapa en donde después de llevar una vida de trabajo y de salir, ir, venir, de estar completamente en reposo. O sea, fue un cambio drástico en mi vida. Y es cuando yo le preguntaba al Señor, ¿qué voy a aprender de esto? Porque la palabra nos dice que nos exhorta. Sí, claro. Nos exhorta la palabra, pero también nos edifica y nos enseña. En ese momento yo dije, ¿qué voy a aprender de esta etapa, Señor? Y es aprender a depender completamente
de lo que el Señor es. Poner todo nuestro ser en manos del Señor. En ese tiempo, yo tenía que ser 2-3 meses, empezamos con las amenazas de aborto. Hubo una etapa en donde definitivamente hubo un desprendimiento y se empezó a hacer un coágulo. El testimonio se los voy a dar muy comprimido, pero 9 meses. Es de 9 meses en 10 minutos, ¿no? Pero el Señor metió su mano poderosa y ese coágulo desapareció. Gloria a Dios. Después ya al final de más o menos de los 7 meses en adelante, se empieza a terminar el líquido amniótico. Muchos dicen es que el líquido amniótico no se termina. Claro. Pero en el ultrasonido marcaba que se estaba terminando el líquido amniótico. Y con esa fe, en oración, hermanos, o sea, nuestra fe tiene que ir creciendo. Claro. Cada día. Y nuestros ojos tienen que mirar lo que no es como si ya fuera. Y yo veía a mi hija que ella ya estaba. Empezamos con un proceso de monitoreos con el ultrasonido hasta que llega la semana 38 porque nos terminó el plazo del embarazo y dice el doctor, es tiempo de que ya nazca, de hacerte la cesárea. Y ahí es cuando vemos este proceso, ¿no? O sea, es un proceso de 9 meses en el que el Señor me enseñó a depender completamente de Él, a poner mi fe, mi vida y la vida de mi hija en las manos del Señor. Amén. Radio Escucha, si tú anhelas, de verdad, tener una sanidad, tener tal vez un bebé, tal vez ahorita tienes alguna enfermedad, todo es conforme a la voluntad de Dios. Claro. Y la fe es lo que va a mover. Dice la palabra del Señor, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, o sea, que no se va a mover en nuestras vidas. Nace mi hija y ahorita ese milagro tiene 16 años. Gloria a Dios. Lo podemos ver danzándole. Tiene 16 años y sirve en la casa del Señor. Amén. Y yo les puedo decir que cada milagro del Señor es en su tiempo. Amén. Hay veces que nos podemos desanimar por las circunstancias, pero también hay que preguntarle al Señor, ese proceso me llevó a depender completamente de Dios. Sí, amén. Me llevó a hablarle a mi hija y leerle proverbios. O sea, de verdad, yo les, mamás, yo les invito, radioescuchas, a que les lean proverbios a sus hijos. Esa palabra es muy sabia y edificante para todos, tanto para desde papá, mamá y los hijos. Y nos va instruyendo la palabra. Y ese es el milagro que el Señor ha hecho en mi vida. Yo sé que Radio Escucha en su vida ha hecho algún milagro. Claro que sí. Y si tiene algún milagro, compártalo con nosotros. Si tiene alguna necesidad y a lo mejor no sabe cómo acercarse, cómo entregárselo, porque hay veces que uno no tiene esas fuerzas para decir, ¿cómo te lo entrego, Señor? ¿Cómo realmente dependo completamente de ti? Sí, pero siempre es importante que nosotros confiemos en la palabra del Señor, que siempre va a haber un pueblo orando, porque en mi caso hubo un pueblo de Cristo orando todo el para tiempo, que ese milagro para que ese milagro exactamente se diera, hermana, porque pues muchos dicen, no, el líquido amniótico no se termina, pero al final la ciencia decía algo, pero Dios tenía preparado ya algo especial para mi vida, para la vida de mi esposo, para la vida de mi hija. Y también era ese proceso en el que el Señor nos quería llevar, y es que hay que entender esos procesos, porque muchos decimos, ¿por qué estamos pasando estas circunstancias? Tal vez ahorita tú pasas alguna circunstancia y dices, bueno, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer las labores de casa como mamás, pero no, o sea, los tiempos son tan perfectos del Señor, que en ese tiempo el Señor nos va a enseñar a depender, sí, del Señor, pero también nos va a enseñar a tener esa comunión, esa oración constantemente con el Señor. Sí, y aparte de esa oración, nos va a mostrar el poder que Él tiene en la vida de cada uno de nosotros. Pero todo es, primeramente, poner todo en las manos del Señor, la fe que va creciendo en nosotros,
y sobre todo que la palabra del Señor nunca falte. Amén. Nunca falte. Ese fue un testimonio, claro, todos tenemos varios, la palabra del Señor dice que son innumerables los milagros del Señor en nuestras vidas, o sea que no terminaríamos de dar un testimonio, pero este es un testimonio grandioso porque es tan hermoso que el Señor me haya permitido ser madre. Claro. Y no de una, de dos, porque mi otra hija también es un milagro, o sea, realmente fue un milagro, es un milagro del Señor. En el lapso de mis dos hijas, yo tuve 2 abortos, cuando yo pensaba que a lo mejor iba a ser mi bendición, mi hija Vanessa, nada más. Pero el Señor en su gran misericordia y en la oración, porque todo es en oración, el poder del Señor y el poder de la oración que hay en nosotros y la comunión que tenemos con el Señor, Él complace los deseos de nuestro corazón. Amén. Radio escucha, de verdad, hermana, si nos estás escuchando, si tienes alguna necesidad que tal vez tus ojos ahorita no lo ven, pero la palabra del Señor dice que hay que ver eso que no está como si ya existiera. Amén. Si nosotros lo creemos, así va a suceder. Dice la palabra de Dios que al que cree, dice todo le es posible. Y eso es grandioso en Dios, porque hoy ese es un reto. Yo creo que un reto como personas, sabiendo la circunstancia, pero creyéndole a la palabra de Dios y sabiendo, hermana, que aquí decía algo hermoso la palabra, con la que ella entró hoy hablando de su milagro. El embrión de Vanessa vio, ¿verdad? Ahí en ese momento sus ojos del Señor. Ya Dios tenía su nombre. Ella ya tenía un plan. Ella tiene un plan y un propósito. Los hijos tienen propósito. Eso es otra cosa tan hermosa, ¿verdad? Que son esa herencia de Jehová. ¿Qué tanto Dios no habla de los hijos? Sabiendo que también tú que estás escuchando, hermana, que nos estás escuchando, y que yo sé que aquí tenemos llamadas, mi hermanito Romero Valdés habla y quiere oración, ¿verdad? Un milagro también, por paz en su familia. Es un milagro. Un milagro para mi hermanita que le detectaron una migraña que terriblemente todas las noches la tiene fuerte, muy fuerte. Quiere también oración por otro milagro, hermanos, que a lo mejor quien no ha padecido de migraña y es terrible. También mi hermanita Alejandra Pérez dice que quiere oración porque le detectaron diabetes, y otro de mis hermanitos tiene problemas personales, ¿verdad? Familiares, y él quiere que estemos orando por una situación de carácter. Entonces, todas estas son peticiones, hermanos, y son situaciones que Dios quiere meter su mano de poder, que por estas situaciones, por este canal, lo que Dios quiere es que mostrarse a nuestra vida, hermano. Estas peticiones, y sabemos que también son difíciles, porque a lo largo de 9 meses, ¿qué tanto no vio, hermana? Sí, no. Amenaza de aborto, yo creo que aflicción, angustia, es una desesperación, ¿verdad? Que al 6, 7 meses, ¿no? Y un desgaste. Entonces, pero al final Dios tuvo a bien regalarle ese poderoso milagro. Y así yo creo, hermanos, todos los jueves, si no podemos orar ahorita en el programa por falta de tiempo, todos los jueves 7 de la noche, ahí en nuestra página es transmisión en vivo. Estamos orando por su petición, y la fe que tenemos es que no vamos a dejar de orar hasta que el Señor conteste cada una de estas peticiones para la gloria de Dios. Y me permite leer el texto últimamente, el último que dije, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Esa es la confianza que hoy. Amén, gloria a Dios. Y para concluir esto, hermano, jóvenes, padres, vean lo que vean, dice la palabra, por sobre todo, guarda tu corazón, guarda tu vista, guarda de lo que tú oigas, de lo que te desanima, de lo que te quita las fuerzas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, y lo fortalecemos buscándolo a él. Y ese es el poder de Dios. Donde mana la vida es el poder de Dios. Y lo vamos a mirar en este tiempo. Amén. Gracias por escucharnos. Bendiga, ¿verdad? Eres parte de
este programa. Hermoso, ¿verdad? Te mandamos un saludo, un abrazo y te amamos. Dios te bendiga. Es por fe, hermano. Recuérdelo, hermano. Amén. Amén. Dios le bendiga. Ondas de Vida